Ok, vamos a hacer una breve oración para poner este tiempo en las manos del Señor para nuestro aprendizaje, para pedir la guía del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos en nombre de Jesucristo que sea de bendición para nosotros, para nuestras vidas, para nuestro aprendizaje de ti, Señor. Te ruego, te pido por cada uno de nuestros hermanos que estamos aquí aprendiendo juntos que tú derrames iluminación, que tu Espíritu Santo Sí, se mueva en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Gracias por lo que vas a sí, hacer, gracias por el aprendizaje. Alabado seas por amén. siempre, amén. Muy bien, hermanos, qué bueno que estemos conectados. Estamos haciendo un repaso general de algunos elementos básicos de la teología general, como ya les había comentado. Y estos temas por lo general los vemos en nuestras iglesias, pero hoy vamos a tocar un tema que quedó pendiente, un tema de hecho importante, que quedó pendiente y es sobre Trinidad y sobre algunos errores de Trinidad. Justamente para empezar les quería comentar que si notaron hoy día, hace un momento, bueno, hace ya unas horas recibí las quejas de algunos hermanos que habían estado recibiendo comunicaciones de una persona de una secta que estaba invitándolos para unos estudios personales de una secta que aquí en Perú al menos está muy ampliada. Y bueno, me enviaron las quejas, así que eliminé a este número del grupo por violación de los reglamentos. Pero bueno, vamos a hablar justamente de un tema relacionado porque hay algunas sectas que han invalidado la doctrina, han apostatado desde sus inicios y se salieron de la doctrina esencial, de la doctrina básica bíblica. Y precisamente les voy a compartir pantalla para empezar con este tema, un tema muy bonito, que es el tema de la Trinidad. De hecho, es un tema que a mí me gusta repasarlo mucho y me gusta sobre todo comentarlo porque, bueno, hablar de Trinidad es hablar de un tema que no vamos a terminar de comprender quizá nunca mientras estemos aquí en la Tierra, ¿no? Nosotros en nuestras iglesias tenemos siempre el ejemplo de que la Trinidad es como, por ejemplo, un huevo que tiene tres partes, la yema, la clara y la cáscara, ¿no? O hay también otro ejemplo, una analogía, una forma de entender la Trinidad que es como somos nosotros, que somos alma, cuerpo, espíritu. Y bueno, hay muchos otros ejemplos, pero en realidad ninguno de estos ejemplos alcanzará nunca a mostrarnos lo que es la Trinidad realmente, porque sencillamente nosotros no tenemos un ejemplo o algo que se le parezca a Dios aquí en la tierra, algo con lo que podamos demostrar que así es Dios. No lo hay. Entonces, necesitamos nada más aceptar la palabra tal cual está, al menos cuando hablamos de las características de Dios. Entonces vamos a empezar comentando que Trinidad, ¿no? Vamos a hablar de lo que es Trinidad, lo que es el Dios Trino, en general que es lo mismo, o lo que viene a ser el misterio trinitario, porque de hecho esto es un misterio en realidad. Entonces la Trinidad, según muchos teólogos, sería mejor llamada triunidad, porque se habla de una unidad en la cual hay tres personas, ¿no? Eso es Dios. Dios Ujú. es uno solo, es una sola esencia, pero hay tres personas, ¿no? Y este ser, como aquí está el concepto, es un ser divino, el único ser divino que existe y subsiste en tres personas distintas, ¿no? Entonces, a medida que vayamos, espero que hayan podido leer el texto. A medida que vamos comprendiendo esto, vamos a ver básicamente algunas características de Dios y, y podemos también observar aquí en parte lo que tenemos de la bibliografía.
Y quiero ver si lo tengo por aquí para también ir haciendo un repaso. Pero adicional a esto, hoy voy a enviarles el material de la segunda clase que veremos hoy, que también se relaciona a los atributos y a las características de Dios. Ok, es Mateo 28, 19. Juan 28 al 30. En Mateo 28, 19 dice lo que Jesús ordenó que hiciéramos. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos de Trinidad, empezamos por ahí, por el mandato de Jesucristo de hacer todo, básicamente el bautismo, en nombre del Dios Trino, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también tenemos luego en Juan 10, 28 al 30, donde da una muestra adicional de esta característica de Dios, de que Dios es una sola esencia en tres personas. Lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo, lo que sabe el Hijo lo sabe el Espíritu Santo también. Y en la clase pasada, si recuerdan, yo les explicaba que el Padre se muestra en el Hijo, en Jesucristo, y el Hijo, Jesucristo, muestra al Padre. Y también les explicaba que el Espíritu Santo viene a explicar detalladamente lo que significa el Hijo, o sea, lo que significa Jesucristo y cómo Jesucristo muestra al Padre. Pero para entender esto, no lo vamos a hacer de una forma académica, de una forma nada más porque estudiamos mucho, sino que esto no se entiende si no es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da el entendimiento para comprender esta parte. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en los ateos. Los ateos no le han dado ninguna cabida al Espíritu Santo para entender esto, y por más que lean libros sobre este tema, por más que revisen la filosofía sobre Dios, sobre la divinidad, etcétera, no llegan nunca a entender qué es exactamente Dios. Hay tantos filósofos ateos y algunos que no son ateos, pero que en realidad no tienen al Espíritu Santo. Entonces no llegan a entender nunca esta parte. A diferencia de nosotros, que por gracia de Dios el Espíritu Santo guía nuestras vidas, nos ilumina, y sí podemos comprender esta parte que el Espíritu Santo nos está mostrando sobre el Padre y sobre el Hijo, que nosotros nunca llegaremos, según la Biblia, a ver al Padre, sino que veremos nada más la manifestación del Padre en el Hijo, en Jesucristo. Y por esa razón es que Jesucristo siempre estará con nosotros, ¿no? Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo cerca de nosotros, y al Espíritu Santo operando, morando en nosotros con más propiedad, con más personalidad. Entonces, aquí hay una idea adicional de cuando Jesús utilizaba el verbo estos pronombres personales de yo, tú, él, en los capítulos 14 y 17 de Juan, hablando exclusivamente de las personalidades divinas, ¿no? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando nosotros llegamos a esta parte, a entender un poco sobre la Trinidad, de hecho hay también algunas clases en YouTube de un hermano que es pastor, que es profesor de teología y que lo vamos a tener con nosotros, y yo les voy a enviar esas clases que él hace de manera particular para un público de YouTube, y se las voy a enviar para que complementen esta idea de la Trinidad, porque necesitamos entender bien qué es Dios, cómo actúa, quién es Dios, quiero decir, y cómo Él se manifiesta en nuestras vidas, cómo se manifiesta en el mundo, en la creación.
porque a partir de aquí empezamos una larga lucha, no solamente con la gente que no conoce a Dios, sino también con aquella gente que la conoce mal y piensa que así es como es Dios, así como les enseñaron, pero a ellos les enseñaron mal. Hay mucha gente de diversas sectas que están continuamente, bueno, son pseudo iglesias, ¿no? Heréticas, que tienen herejías en sus enseñanzas y que constantemente están tratando de arrastrar hacia sus filas a creyentes, a cristianos. Y lamentablemente en muchas sectas hay cristianos que un día fueron evangélicos, fueron cristianos, reformados, y, y han sido engañados por estas sectas que llegaron a enseñarles que no existe una Trinidad, que Dios es solamente uno o que Dios no es Jesucristo, sino solamente el Padre. Y entonces para saber cómo debatir este tipo de argumentos es que necesitamos buscar todas las herramientas sobre Trinidad, sobre qué es Trinidad, sobre quién es Dios, sobre cómo actúa Dios. Y por eso es que me estoy tomando aquí el tiempo de detallar un poquito más esta parte de la Trinidad. Entonces, en este punto llegamos a definir el concepto de persona y cuando hablamos de persona, sin necesidad de meternos mucho en filosofía, que es importante también si usted es profesional y entiende esta área filosófica de los conceptos de persona, de personalidad, de un ente, ¿no? De la personalidad óntica de la característica ontológica de una persona, se le va a hacer un poco más fácil, pero si no, el concepto general es que Dios es Dios único, Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas a lo largo de toda la Biblia y a lo largo de toda la vida en el universo. Se ha manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el Padre, que es el creador de todas las cosas y que se ha manifestado desde el Génesis 1.1, en el Hijo, que es la parte visible del Padre, que viene a ser Jesucristo, y en el Espíritu Santo posterior a Jesucristo. Pero en muchas situaciones, hubo muchas situaciones en las que Dios se manifestó en sus tres personas al mismo tiempo, como por ejemplo cuando Jesucristo está por ser bautizado por Juan el Bautista, viene el Espíritu Santo en forma de paloma y bautiza al Hijo, a Jesucristo. Y al mismo tiempo el Padre se manifiesta en ese momento y exclama desde el cielo que este es su Hijo amado. Entonces ahí vemos pues que hay una intervención divina de estas tres personas, pero que estas tres personas son diferentes, son personas diferentes y que pueden actuar de manera diferente. Y estas tres personas son un Dios único. Ahora, ahí es donde empezamos muchas veces los cristianos, porque somos humanos, porque tenemos un entendimiento limitado, allí es donde nosotros empezamos a dudar, o si no cabe la palabra dudar, empezamos a cuestionar en nuestro entendimiento limitado qué es lo que quiere decir realmente esto de que son tres personas, pero es una sola esencia, un solo Dios. Y en muchas ocasiones no llegamos a entender esto porque no avanzamos a entenderlo. No tenemos nosotros esa capacidad humana para entender totalmente esta parte de la Trinidad. Sin embargo, sabemos y conocemos que la Biblia lo deja muy claro, ¿no? Que la Biblia expone claramente que están estas tres personas manifestándose y que son una sola esencia, es un solo Dios. El mismo Yahweh lo dijo, ¿no? Tu Dios uno es. Entonces, son estas personas, son personas de la Trinidad que se están manifestando. Entonces, para complementar
nosotros tenemos unas ideas principales sobre la Trinidad. La primera es que la Escritura nos habla siempre de estas tres personas. La Escritura, el Evangelio y toda la palabra de Dios nos habla de estas tres personas que son distintas y que son Dios, uno solo. Cada uno de ellos, cada una de estas tres personas es Dios entero, no es una parte de Dios. Cada una de estas tres personas es Dios entero. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo y único Dios. Nuestro Dios es único, por eso nosotros somos monoteístas, ¿no? Hay religiones y religiosos que son politeístas, o sea, que tienen varios dioses, pero nosotros particularmente pues somos monoteístas, que tenemos un solo Dios y nuestro Dios es único. La cuarta idea es que el Hijo procede del Padre, como bien lo dijo, y que el Espíritu Santo procede del Padre y de algún modo también procede del Hijo, pero sigue siendo el Espíritu Santo una persona distinta. No es una manifestación que esté dependiente de las otras personas. Tampoco el Hijo es una manifestación que esté dependiendo del Padre. No hay una subordinación entre estas tres personas, pero tampoco hay una independencia de que cada uno hace lo que quiere, sino que lo que hemos visto es que lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo, lo que sabe el Hijo lo sabe el Espíritu Santo, la voluntad del Padre también es la voluntad del Hijo y también es la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, vamos a observar tres errores que han venido aconteciendo desde la primera iglesia, desde la iglesia primitiva, después de que Jesucristo ascendió al cielo. Y la iglesia en general ha estado batallando siempre con este tema, em, con este tema que nosotros vamos a mencionar también en historia cristiana, de cómo es que hubo tantos errores, tantas herejías acerca de la Trinidad desde la primera iglesia. Aquí hay una pregunta de nuestra hermana Elizabeth que dice, si Dios es uno, ¿es correcto orar mencionando las tres personas o invocar solo al Espíritu Santo? Siempre surge esa pregunta, yo también la he tenido. Y bueno, el tema aquí va más por una cuestión de ejemplo de Jesucristo. Jesucristo siempre oró al Padre, ¿no? Y nos enseñó a que nosotros oremos al Padre también, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. eh, y así sucesivamente nos enseñó a orar Jesucristo y los apóstoles lo mencionan también. Empiezan mencionando al Padre, igual glorificando al Hijo, todas las cosas son para gloria de Él, dice la palabra, y actuando por medio del Espíritu Santo. Entonces, si queremos ser técnicos o queremos ceñirnos a ese orden, eh, podríamos nosotros orar al Padre, de igual forma como lo hizo Jesucristo, que de hecho es en general lo que hacemos, incluso si nada más oráramos al Hijo o al Espíritu Santo, eh, al final es una oración para Dios. Entonces, hay hermanos que cuando entienden esto se preocupan porque dicen, yo he estado orándole solamente al Espíritu Santo, invocando al Espíritu Santo o pidiendo nada más a Jesucristo, pero nunca me dirigí al Padre directamente. Entonces, no es que sea incorrecto. Al final, la oración que va al Espíritu Santo o la oración que va al Hijo es una oración que está dirigida al mismo Dios, porque es Dios Padre, es Dios Hijo, es Dios Espíritu Santo, es la misma esencia. Entonces, en definitiva, le estamos orando a la esencia, a Dios como esencia. Pero si queremos ser técnicos, si queremos ser, bueno, si no técnicos, pues quiero referirme a ser ordenados con este tema de los términos, podemos dirigirnos al Padre en nombre de Jesucristo por acción del Espíritu Santo.
Em, y luego está también el tema de que como son tres funciones diferentes a lo largo de toda la Biblia, el Padre es como el representante ante quien van todas las peticiones, el Hijo es quien ejecuta en general la salvación, la obra redentora, y el Espíritu Santo es quien nos detalla y nos insta, nos instruye, nos redarguye de pecado, justicia y juicio, como dice la palabra. Entonces, en general, ni es incorrecto que solamente le oremos al Padre o al Hijo, o particularmente pues al Espíritu Santo, como, o digo al Padre solamente, como yo acostumbro a hacerlo, pero igual podemos orar al Espíritu Santo porque igual es Dios. Y luego está la pregunta de si en el bautismo, ¿por qué se debe hacer en nombre de las tres personas divinas? En nombre de la Trinidad. Bueno, se debe hacer por la misma razón que Jesús lo indicó. Jesús, en el versículo que acabamos de leer, dice, vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es Dios, es la esencia. Y por lo general en nuestras iglesias, o en nuestra iglesia reformada en general, aceptamos el bautismo que venga de cualquier iglesia, que haya sido un bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre del Dios Trino, ¿no? Porque es un mandato cristológico, o sea, es un mandato de Cristo. Fue él muy claro con esa parte, que es el texto que habíamos leído hace un momento, que es precisamente este que mencioné aquí en Mateo 28:19. Y luego iba a leerles Juan 10:28 al 30, donde menciona que lo que hace el Padre lo hace el Hijo también. Ok, entonces estábamos aquí en en la siguiente pregunta. Nada más para completar esta pregunta, ¿por qué se debe hacer en el nombre de las tres personas divinas? Considero ya de manera un poco más profunda, ¿no? Si queremos revisar ahí por qué Jesucristo quiere que lo hagamos en nombre de las tres personas, porque es una sola esencia, como venía diciendo, es un solo Dios, pero considero que Cristo lo que quiere es mostrarnos de que Dios es estas tres personas, y que mientras nosotros vivamos y estemos en la eternidad, vamos a tener a estas tres personas, a nuestro único Dios en estas tres personas actuando en todo momento. Y de hecho lo tenemos ahora mismo actuando, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo lo que hizo Jesucristo, estamos recibiendo el amor del Padre a través de Jesucristo también, pero asimismo estamos comprendiendo esto a través del Espíritu Santo. Si usted está entendiendo esto que le estoy diciendo, es porque el Espíritu Santo le está dando la iluminación. Y eso ya es un privilegio, eso ya es una cosa increíble, algo enorme realmente. Que usted pueda entender este tema de la Trinidad y que lo pueda aceptar sobre todo, porque al final entenderlo, como dije, no es algo realmente dado a nosotros, entender totalmente esta parte, pero sí aceptarlo, creerlo y enseñarlo, porque es lo que la palabra de Dios lo dice. Entonces, considero que Jesús dio este mandamiento para mostrar a estas tres personas que es Dios en cada uno de sus hijos, ¿no? Y para que tengamos eso como una firma. Recordemos que el bautismo es una firma, es un sello en nosotros, es una suerte de bienvenida, de renacimiento, es un símbolo de esa vida nueva. Entonces, que seamos firmados, que seamos allí prácticamente sellados en ese renacimiento, en el bautismo, en nombre de la Trinidad, del Dios Trino, es nuestro mayor privilegio, ¿no? Porque venimos a hacer comunión, venimos a participar en la comunión de la divinidad, en la comunión de esta naturaleza divina, ¿no? En la comunión con Dios. Luego, la hermana Milagro pregunta a qué se debe
o a qué se refiere el versículo que dice un ser, Señor, un Padre, un bautismo. Sí, bueno, este versículo está hablando allí, si mal no recuerdo, de lo que es doctrina básica o no tan rudimentaria, pero está hablando ahí de doctrina en general. Y tendríamos que revisarlo ahí un poco más en detalle, pero cuando nosotros, por ejemplo, tenemos hermanos que vienen de otras iglesias, y por lo general, cuando nosotros como líderes tenemos que preguntarles, ¿no? ¿Cuál es tu doctrina, ¿no? ¿Qué es lo que traes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que deseas en principio? Y tenemos que ver eso para ver a qué viene, cuál es su propósito, ¿no? Si por lo general viene pues a aprender, a compartir, todo bien. Si viene tal vez en plan de hacer algún problema o de buscar problemas, que los hay, lo pasa en todas las iglesias, ha pasado y ustedes tendrán testimonios de que siempre han llegado personas a querer cuestionar, ¿no? Cuestionar de que si no es Jesucristo, que Jesucristo no es Dios, que la Trinidad no existe, o incluso gente atea que viene asolapadamente para insertar dudas en los cristianos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver doctrina básica general, entendemos esto, que las personas que vienen, que traigan el bautismo que nosotros tenemos, que tengan al mismo Padre que nosotros tenemos, ¿no? Que tengan el mismo Señor que nosotros tenemos. Y en general, cuando se habla de doctrina, se habla de tener estas doctrinas básicas que tenemos, ¿no? Un solo bautismo, un solo Espíritu, un solo Padre, un solo representante, un solo Señor. Pero quizá lo veamos en una clase adicional más adelante, pero hablar, por ejemplo, de bautismo es hablar de ese símbolo de un nuevo nacimiento, ¿no? Hablar de Dios en general es lo que estamos haciendo aquí y que vamos a ver en adelante los atributos o las características de Dios. Entonces, necesitamos tener claro esto, como ese versículo al que refiere la hermana Milagro, para saber luego reconocer hermanos que sean realmente hermanos o hermanos que tengan realmente la misma doctrina. Yo recientemente y desde hace algún tiempo he venido conversando con hermanos que incluso no tienen el nombre de evangélicos como tal, pero que tienen la misma doctrina en el sentido de la soteriología, de la cristología, o sea, entienden absolutamente lo mismo. Y, y algo que sorprende incluso es que hay hermanos que son de iglesias, por ejemplo, europeas, que son más descendientes del catolicismo, de la Iglesia Universal Católica, pero que tienen una doctrina muy bien basada en la Biblia y parece un poco extraño reconocer que son hermanos, pero si tienen la misma doctrina, tienen la misma fe y creen en lo mismo, aunque tengan un nombre distinto, es curioso al principio, pero pues hay que reconocerlos como igual como hermanos, como compañeros de una misma salvación y como futuros hermanos con quienes pasaremos la eternidad, porque definitivamente que son salvos si es que traen esta doctrina. Muy bien, si hubiera luego alguna pregunta o algo no hubiera quedado claro o tienen igual un versículo que les causa duda, pueden colocarlo, enviarlo y lo revisamos. Mientras tanto, sigamos con algunos errores que hubo, que se convirtieron en herejías en la iglesia primitiva. Básicamente hubo tres. Estuvo el subordinacionismo, ¿no? Que esto se refiere, como la palabra lo indica, al ser subordinado, a que no aceptaban que Padre, Hijo y Espíritu Santo sean personas diferentes de una misma esencia, sino que decían, Padre está arriba, el Hijo está subordinado al Padre y el Espíritu Santo está subordinado al Padre o subordinado al Hijo. O sea, tenían más o menos estos niveles, ellos lo entendían como niveles de importancia, ¿no? Entonces, ahí surge
una herejía y un hereje que fue el arrianismo, ¿no? Y el arrianismo lo que defendía o lo que enseñaba era que Jesucristo era hijo del Padre y que era una creación del Padre, que había sido creado por el Padre, por Dios Padre. Entonces, en ese sentido, Jesucristo o el Hijo Jesucristo, no sería Dios junto con el Padre, o sea, no sería la misma esencia y no tendría el mismo nivel, sino que sería una creación, que es prácticamente lo mismo que dicen los testigos de Jehová actualmente, esta secta de los testigos, que comentan que no, Jesucristo no es divinidad o no es Dios, ¿no? Y que en cualquier caso es un hijo de Dios, ¿no? Y precisamente estuvieron, hoy día, al menos recibí la queja hoy día, de que algunos testigos estaban enviando, dentro del grupo de teología, estaban enviando mensajes para buscar personas que quieran acudir a sus estudios de, de la Biblia que ellos hacen. Pero pues ese es un problema, por ejemplo, que hubo desde la antigua iglesia primitiva, ¿no? Estuvo primero el arrianismo, em, luego también estuvo otro hereje que se llamó macedonio, ¿no? Y por eso se le llama macedonianismo, unos nombres antiguos extraños. Y lo que ellos decían, por ejemplo, es que también el Espíritu Santo era una criatura, ¿no? Ellos ya no decían que el Hijo era una criatura del Padre, sino que el Espíritu Santo era una criatura del Hijo, o sea, que había sido creado por Cristo, por el Hijo. Y cuando veamos historia cristiana vamos a profundizar un poquito en eso, pero en general estas son las principales herejías acerca de la Trinidad. Luego, ahora quiero mencionar algo que es importante que recuerden también. Estas doctrinas, igual que ahora, como las sectas de los testigos y otras sectas, hicieron mucho daño en la iglesia primitiva, así como están haciendo mucho daño ahora en la cristiandad en general. Y tanto es así que los líderes de la iglesia tuvieron que hacer concilios en varias ocasiones para determinar que el arrianismo y otras creencias de la época no socavaran los fundamentos de la Biblia, ¿no? Para evitar que estas doctrinas como la de Arrio, que fue quien impulsó esta herejía, para evitar que ellos socavaran y dañaran la teología básica que había enseñado los mismos apóstoles y el mismo Jesucristo. Entonces hicieron concilios, lo veremos en historia, hicieron concilios y ahí fue que implantaron los primeros credos, ¿no? Y ahí básicamente empezó el credo que tiene la Iglesia Universal o la llamada Iglesia Católica, que dice no creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Y hubo varios credos como estos que se implementaron allí en base a que había herejías que estaban siendo enseñadas de manera general, como si fueran verdades absolutas, enseñadas por la Biblia, y no era así, ¿no? Eran herejías. Luego tenemos el monarquianismo, que también empezó en esa misma etapa. eh, y lo que dice el monarquianismo básicamente es que tanto Padre, Hijo como Espíritu Santo tienen una misma, son exactamente lo mismo. O sea, que no son personas diferentes, sino que es una sola persona que se está manifestando en diferentes etapas, ¿no? Y ahí está
Bueno, ahora tenemos algo parecido a eso, como por ejemplo los unitarios que dicen que o es solo Jesús y que Jesús es Dios exclusivamente y que el Padre es el mismo Jesús pero manifestado en otra etapa y que el Espíritu Santo es el mismo Jesús pero manifestado más adelante. Entonces ellos creen que solamente es una única persona, que Padre, Hijo y Espíritu Santo es una sola, una sola personalidad, una sola persona. Y hay algunas variantes, ¿no? Está el monarquianismo dinámico y el monarquianismo modalístico. Y más o menos el monarquianismo dinámico dice que una sola persona como Jesucristo es el portador de todas las demás personas. Y el modalístico lo que enseña es que eran diferentes manifestaciones, pero en general no había una sola persona. Hay ahí algunas diferencias que son un poco confusas, pero que igual las revisaremos en nuestra clase más especializada cuando veamos soteriología. Como les comenté, este es un repaso simple y en general lo que debemos saber un poco más de lo que hubo en la historia es lo que tenemos ahora, ¿no? Los errores actuales o las herejías actuales acerca de la Trinidad. Luego está el triteísmo, y lo que el triteísmo enseña es que las tres personas de la Trinidad son tres personas totalmente diferentes que piensan de manera diferente y hacen de manera diferente y no están bajo una sola esencia o no son una sola esencia. En ese caso estaríamos hablando de que tenemos tres dioses diferentes y no un solo Dios. Eso es lo que enseña el triteísmo. Ahora, si ustedes revisaron el material, ahí hay algún ejemplo de los errores que tenemos ahora, como el unitarismo o los unitarios, ¿no? Otros que niegan la Trinidad, que ya mencioné, que son los testigos, que niegan la Trinidad. Luego hay esta forma modalística del monarquianismo que mencioné aquí arriba, que es la de esta secta que solamente cree que Jesucristo es el único Dios y que no hay Padre ni Espíritu Santo. Entonces ellos bautizan nada más en el nombre de Jesús, que es también una suerte de unitarianismo, ¿no? Es muy parecido. Y entre otras cosas, pues lo que hacen es negar la personalidad de Dios y eso ya es una herejía y es un error grave para la teología, ¿no? O para el entender lo que es Dios. Y bueno, en general surgen algunas dudas. Yo hace tiempo tenía un familiar que tenía este problema, que estaba en una iglesia unitaria. Entonces, mi oración siempre era porque Dios saque a esta persona o a este familiar de esta secta o de esta iglesia, pues, herética en su doctrina y que lo salve, que lo haga entender, que lo haga entender la verdad. Porque por lo general estos hermanos que están allí, igual son personas como nosotros, necesitadas de conocimiento, necesitadas del aprendizaje y que por alguna razón llegaron a estos lugares, ¿no? Y aprendieron lo que les enseñaron allí y algunas cosas les gustaron, entonces se quedaron. Cuando vemos a personas en estas sectas, personas como los mismos testigos de Jehová, que es una secta que todos conocemos, como los unitarios o en general sectas que son manifiestas, ¿no? Que son realmente sectas y que no tienen ni la misma cristología ni la misma teología básica, esencial. Más que ver enemigos en ellos, considero que debemos ver personas necesitadas de Dios, ¿no? Y en tanto que nos sea posible explicarles esto, debemos hacerlo, debemos tratar de mostrarles
la verdad bíblica, ¿no? Ya si ellos siguen sin entender, es problema de ellos, pues con Dios, pero en cierta medida nosotros debemos de buscar una oportunidad para enseñarles esta verdad que nosotros conocemos y de no tratarlos como enemigos, sino tratarlos como personas necesitadas de Dios, como seres humanos por quienes Dios también envió a su Hijo Jesucristo y a quienes también ha amado. Muy bien, si hubiera alguna pregunta hasta aquí, si algo no hubiera quedado claro, sobre todo en la parte general, por favor lo escriben o me comentan y lo vamos revisando. Si no hubiera ninguna pregunta, ahora sí vamos a pasar al tema que nos tenía pendiente hoy, que se trata de las características generales de Dios. Como les comenté, estamos haciendo solamente un repaso general. Vamos a profundizar en detalles específicos en los cursos que vienen. Esto es nada más como para recordar lo que ya en nuestras iglesias de forma básica nos enseñan. Aquí vamos a aprender las características generales de las perfecciones de Dios, ¿no? Vamos a aprender sobre 13 perfecciones de Dios, cuál es la perfección radical de Dios, esto es algo que me parece muy importante, y algunos atributos de Dios que continuaremos viéndolo en la clase siguiente. Como siempre, nosotros nos basamos en materiales básicos como del doctor La Cueva, Ririe, Fedes, Ekman y Roels, que tienen ellos libros y material muy importante, muy bueno, que igual lo pueden repasar. Ok, las características generales de las perfecciones divinas. Aquí quiero expresar básicamente dos cosas. Que Dios, al ser infinito y purísimo, no tiene manchas, no tiene límites, no tiene accesorios, y lo que venía diciendo, que nuestro entendimiento impuro, limitado, no alcanzará en su totalidad mientras estemos aquí en la tierra, no alcanzaremos a entender en su totalidad lo que es Dios, porque nosotros somos limitados, cuando Dios no tiene ningún límite, cuando nosotros somos impuros, Dios es totalmente puro, cuando nosotros somos caídos y pecaminosos, Dios no tiene mancha, no tiene sombra de variación. Entonces, va a ser difícil que nosotros logremos comprender en buena parte lo que es Dios, pero pidámosle al Espíritu Santo, y este debe ser un motivo de oración nuestra, que entendamos lo que es Dios y cómo Él quiere mostrarse a nosotros, porque por lo menos en la parte general de las Escrituras, Él ha dejado su palabra y nos ha dejado allí cómo es que Él quiere mostrarse y cómo es que quiere que los conozcamos. Entonces, esa es la segunda idea, que el mismo Dios, el mismo Yahvé o Yahweh, nos ha dejado desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo es que Él quiere que nosotros lo reconozcamos, lo adoremos y le sirvamos, ¿no? Esas perfecciones que es Él nos las está mostrando, y eso es lo que vamos a aprender. En principio empezaremos con Éxodo, donde se mencionan 13 perfecciones según el doctor La Cueva, este profesor de teología. Él enseña que, por ejemplo, en Éxodo 34, 6 y 7, tenemos 13 manifestaciones de Dios en nuestras vidas en general. No, el primero es su nombre, Yahweh, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, ¿no? Dios como un nombre general, que es compasivo, una característica, apiadado o piadoso, que es lento para la ira, o sea, que se enoja con mucha lentitud, ¿no? Que es grande en misericordia o abundante en misericordia, que es verdad y en él no hay mentira, no hay engaño, que guarda misericordia a millares. En otra parte dice que tiene misericordia con millares
hasta por muchas generaciones, ¿no? Cuando habla, esto es curioso, porque cuando habla de la maldición de Yahweh, y cuando la Biblia habla de la maldición de Yahweh, dice que es hasta la tercera, cuarta o quinta generación, pero hace una contabilidad de determinadas generaciones, cuando es una maldición. Pero cuando habla de bendición y de misericordia, dice que será por muchas generaciones o que hace misericordia a millares. O sea que la misericordia de Dios es muchísimo más grande. En general, su misericordia es mucho mejor y mucho más grande que sus maldiciones. Luego dice que Dios es quien perdona la iniquidad, Él es quien perdona la transgresión, quien perdona el pecado, pero que no lo deja impune, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en esto podemos apreciar 13 ideas o 13 perfecciones de Dios, pero hay algunas ideas sobre cuál es la perfección radical de Dios, o sea, cuál es la base de su perfección, lo primero que es Dios. Entonces, Ririe, que les mencioné hace un momento, él comenta que por lo general los humanos nos hacemos dioses para nosotros manipularlos, para nosotros pedirles que nos hagan un milagro, que nos concedan algo. O sea, nosotros por naturaleza lo que queremos es tener a Dios como un genio de la lámpara, que lo llamemos y que nos haga un deseo y luego nosotros seguimos con nuestra vida, ¿no? Eso es lo que por naturaleza los seres humanos queremos hacer con Dios, ¿no? Incluso a los creyentes nos pasa, ¿no? Que queremos nada más llamar a Dios en el momento en que necesitamos algo, pero no cuando tenemos que obedecer sus mandatos, entonces ya no queremos saber mucho de Dios. No, entonces lo que dice Ririe es que Dios se revela por sus atributos o sus perfecciones y que para que lo podamos conocer se requiere que Él mismo haga un milagro y se revele a nosotros, se revele a sí mismo. Por supuesto, una revelación para nosotros. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a conocerlo? Según Ririe, caminar en adoración con este Dios vivo y verdadero sería el privilegio de todos nosotros y de todos los que le conocemos. Me pareció importante esta introducción para hablar de la perfección de Dios, porque entender lo que es Dios en muchas ocasiones implica que hay cosas que no están escritas totalmente en la Biblia, en el sentido de que no están detalladas, como por ejemplo la Trinidad. No hay algo que diga ahí, no hay un versículo que diga Trinidad, ¿no? Que Dios es Trinidad, pero que nosotros lo damos como una verdad inferida, como una verdad de acuerdo a lo que estamos, al concepto que estamos revisando allí, ¿no? Y hay conceptos a lo largo de la Biblia que nosotros no podemos ponerles un título a esos conceptos porque no hay ahí en la Biblia un título, pero que los teólogos desde la iglesia primitiva le han llamado de alguna manera, le han puesto un nombre, como la Trinidad, por ejemplo, o como la triunidad, que es como le llaman ahora muchos teólogos modernos. Muy bien, entonces lo que quería decir con eso es que hay, por ejemplo, estas ideas de perfección de Dios y hay una idea primordial sobre la perfección de Dios o lo que se llama la perfección radical, eso principal y de lo cual salen los otros atributos de Dios. Esto aquí va a ser un poco tedioso de entender, pero es hermoso llegar a comprenderlo porque una vez que entendemos esto de dónde nace esa perfección de Dios, se nos va a hacer mucho más fácil entender todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos aquí en la Biblia básicamente tres perfecciones, ¿no? Que pueden ser las principales, tres perfecciones de Dios.
Si ustedes recuerdan, se nos ha hablado que la perfección o que los atributos o las características de Dios son tres, son omnisciente, omnipotente y omnipresente, ¿no? Eso se nos enseña por lo general en las iglesias, que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero ya cuando estudiamos teología nos damos cuenta que eso pertenece solamente a la infinitud. Esto de omnisciente, omnipresente y omnipotente solamente pertenece al, al aspecto infinito de Dios, ¿no? Todo lo que Dios es infinito. Pero además hay otro aspecto de Dios que es unicidad, que Él es único. Y además hay otro aspecto y el que parece ser el más importante y más básico y lo que realmente le da razón de ser y lo diferencia de todas las demás características, ¿no? Por eso se llama la perfección radical, es esto, la simplicidad de Dios, que se refiere a la perfección por la cual Dios es purísimo, es tan puro y no se refiere a una simplicidad de sencillez, sino a una simplicidad de pureza. O podríamos cambiar la palabra simplicidad por pureza, porque Dios es puro y de esto se deriva el hecho de que Dios es santo y es totalmente santo. Algunas versiones de traducción dicen que Dios es 3 veces santo. Entonces, de aquí tenemos, por ejemplo, la analogía de algo que es de oro puro, porque se trataría, por ejemplo, si yo tengo un zarcillo o un anillo de oro puro, entiendo que no tiene ningún metal adicional y que por lo tanto eso es oro puro, ¿no? Y no hay nada que pueda mezclarse con ese oro puro porque dañaría mi objeto, ¿no? Algo parecido es esa simplicidad o esa pureza de Dios, de que Él es en su composición o en su esencia, no tiene nada que pueda mancharlo, nada que pueda dañarlo, nada que pueda quitarle un poco de pureza, ¿no? Y esa precisamente es, según muchos teólogos, y a mí me parece una de las perfecciones radicales de Dios, de lo más importante de Dios, que Él es 3 veces santo, y a lo largo de la Biblia en todo lugar vemos que Él es santo, 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 y que en la ciudad santa no entrará nada que no sea santo, porque así como Dios es santo, quiere que todo lo que esté alrededor de Él sea totalmente santo. Por eso es que estamos en un proceso de santificación, por eso es que es tan importante que nosotros nos santifiquemos cada día en Dios y por eso es que es importante que prediquemos de la pureza y de la santidad ante Dios, algo que no se está enseñando ya en muchas iglesias neopentecostales, modernas y de lo nuevo que sale cada día y que se llaman cristianos, no se enseña ya esta verdad de la santidad de Dios. Entonces, igual pueden repasar este material, les sugiero que lo repasen más de una vez, porque esto sí es realmente importante. Infinitud es otra de las perfecciones de Dios, ¿no? Y esto significa no limitado, o sea, infinito, ¿no? Y Él no hay nada que lo pueda limitar. Y hay una bibliografía aquí, como por ejemplo en Primera Reyes 8:27, cuando Salomón hace una oración aquí y comenta que Dios existe de eternidad hasta la eternidad, o sea, Dios es eterno totalmente. Y, y como Él es infinito, no, este concepto de Dios como infinito significa más que inmenso. Y a veces pensamos en Dios como infinito como algo que está en todo lugar y como algo que cubre todas las cosas. Pero no es exactamente así como algo que cubre todas las cosas, sino que Dios está en todo lugar, no tanto como, por ejemplo, un mar o como un océano donde todas las cosas están sumergidas allí, sino como una energía. Esa es más o menos la analogía, como Dios es como una energía que está en todo lugar y que
está observando, mirando, y ahí es donde vienen estos atributos de Dios, que es omnipresente, o sea, está en todo momento, es omnisciente, que conoce absolutamente todo, y es omnipotente, o lo que es lo mismo, todopoderoso, o sea que su poder es sin límite, ¿no? Su poder es infinito. A esto se refiere estas tres características, solamente al aspecto infinito de Dios. Y por encima de esto hay más características de Dios. Ahora, aquí quiero hacer una pausa porque también quiero comentarles algo. Como lo vamos a ver en un versículo, en una parte posterior, Dios tiene una característica o muchas características como estamos aprendiendo aquí, pero todas las características de Dios, tanto que Él es puro, santo, infinito, omnipresente, omnisciente, en general todas las características de Dios, en Dios son una sola cosa completa. O sea, Dios tiene todas estas características que en Él son lo mismo que Él. O sea, si hablamos, por ejemplo, de que Dios es verdad, está en Él como verdad. Dios es santo, está en Él como santo. Que Dios es puro, en Él como puro. Que Dios es infinito, o sea, todo en Dios es una sola cosa. Nosotros lo vemos de manera diferente porque nosotros somos humanos ilimitados, y para entender esto Dios nos lo muestra de maneras diferentes, como una luz que pasa a través de un vidrio y se forma entonces un arco iris. ¿No? Dios es una sola cosa, pero para que nosotros podamos entenderlo, tenemos que entenderlo parte por parte y de maneras diferentes y con ilustraciones diferentes. Porque Dios es tan grande y tan inmenso que si se nos presentara en su esencia y tal como es Él, nosotros quedaríamos destruidos porque nuestra mente no alcanza a entender todo lo que es Dios. Entonces Dios se manifiesta como a través de un prisma y nos muestra diversas características, y son esas diversas características de Dios que nosotros vamos entendiendo parte por parte. Muy bien, si tienen alguna pregunta, les repito, me la escriben o levantan la mano y aquí conversamos. La otra perfección de Dios es la unicidad, o sea que Dios es uno. Dios es uno e indivisible, ¿no? Y eso se muestra igual no solamente en la bibliografía bíblica, sino que incluso desde el Génesis, ¿no? Cuando dice hagamos al hombre, ¿no? Él está hablando con su unicidad, con su esencia, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su sola esencia, porque más adelante la Biblia dice, y Dios hizo al hombre a su imagen. O sea, no está hablándole a ángeles, ni a principados, ni a nadie más. Está hablando con él mismo, hagamos a Dios, él está planificando, él está haciendo, ¿no? Y él se queda cuidando por el resto de la eternidad a su creación. Entonces, estas tres personas siguen actuando, estas tres personas de la divinidad, estas tres personas de esta esencia divina, siguen actuando con una misma mente individual, una misma voluntad, aquí una misma mente individual, una misma voluntad y una misma ejecución. Los tres están haciendo lo mismo, ejecutando lo mismo, con la misma voluntad, pero tienen mente individual, de tal manera que ellos se pueden comunicar entre ellos, entre estas tres personas, porque son esa sola esencia, esa sola voluntad. Muy bien. Ahora pasaremos a hablar rápidamente de otras características de Dios o también otros atributos. Uno de ellos es la eternidad de Dios. Sabemos que Dios es eterno, siempre ha existido y nunca dejará de existir. Dios no ha sido creado
y nadie ha creado a Dios. Él existe desde la eternidad. Eso quiere decir que Él no tiene un punto de comienzo ni un punto de final. Y eso está claramente definido en la palabra. De hecho, hay mucha bibliografía sobre esto que igual lo pueden revisar en este material, que este material no se los he enviado, pero se lo voy a enviar. Y hay algunos términos de eterno en la Biblia. Hay algunos términos de eterno que aplican básicamente a Dios, aplican a su misericordia y su fidelidad o su verdad, aplican a su pacto, pero si ven, todo esto es relacionado con Dios. Aplican a la verdadera vida que está en Cristo y aplican al fuego y el castigo eterno para los condenados. No, ahora hay una nota aquí de que cuando son condenados es una eternidad, pero una eternidad sin vida. O sea, al no haber vida no sería entonces realmente una eternidad completa, sino que sería más bien algo perpetuo, ¿no? Sería una condenación perpetua, pero sin vida, porque estarían alejados de Dios. Pero hay una existencia perpetua para sufrir este castigo eterno, según lo explicado en la palabra de Dios. Ahora, hay algunos textos bíblicos que hablan de la eternidad de Dios. Ahora, esto es también importante reconocerlo porque cuando nosotros empezamos a entender todos estos conceptos de lo que es Dios, nosotros, en principio, nuestra fe crece, como ya les explicaba en otra clase, cuando hablábamos de los nombres de Dios, de qué cosa es Dios o cómo se viene haciendo llamar Él, con qué nombres: el Todopoderoso, el Proveedor, el Dios que nos sana, el Dios que nos liberta, ¿no? Y en nombres hebreos originales, como por ejemplo Jehová Nisi o Yahvé Nisi o Yahvé Jireh o Yahweh, etc. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros entendemos estas características de Dios, como que Dios es eterno, es omnipotente, bueno, omnipotente que viene a ser todopoderoso, que es puro, santo, lo que nosotros podemos entender con eso es que Dios, al ser todas estas cosas, nos está legando prácticamente lo mismo a nosotros. Por supuesto que nosotros no vamos a tener eternidad como la que tiene Dios, porque nosotros hemos sido creados, pero lo que sí vamos a tener es eviternidad, o lo que ya tenemos es eviternidad, o sea que tenemos un inicio, pero no vamos a tener un final, porque hemos sido llamados a esta comunión con Dios, a esta comunión con su naturaleza divina. Entonces no vamos a tener un final, sino que vamos a ser eternos en adelante. Tenemos un inicio, una creación, pero vamos a ser eternos en adelante. Eso es lo que se llama la eviternidad o lo eviterno, que tiene un inicio, pero no tiene un final. En cambio, Dios es exclusivamente eterno, sin inicio y sin final. Muy bien. Entonces, esta eternidad de Dios se divide en cuatro partes. En principio, o en cuatro grupos: que Dios vive desde el siglo y hasta el siglo, o lo que es lo mismo, de eternidad y hasta eternidad. Que Él es el primero y el postrero, o lo que también se traduce yo, Yahweh, el primero, y yo mismo con los postreros, ¿no? Igual pueden revisar esta bibliografía. También está la otra parte en que menciona que es por generación de generaciones, o lo que también se traduce como que Dios existe de generación en generación. O sea que no hay persona en el mundo que no haya visto la manifestación de Dios, ya sea por una manifestación de la naturaleza, de la creación, o por una manifestación de Jesucristo, o por una enseñanza de Jesucristo. Pero en cada generación y en cada persona habrá siempre una manifestación divina para que esta persona pueda reconocer y no tenga justificación en el juicio final o en la condenación.
Y hay otra parte que menciona también que Dios existe desde lo antiguo. Muy bien, eso como para entender los versos que explican la eternidad de Dios. Luego está la característica de la inmutabilidad de Dios. Esto significa que Dios no cambia. Esto es hermoso porque si Dios no cambia, lo que nos ha prometido nos lo va a cumplir porque nos lo va a cumplir, porque esa es su promesa, porque Él no cambia, ¿no? Dios no puede cambiar. Eso es lo que significa que es inmutable. Nosotros no somos inmutables porque nosotros cambiamos, pero el objetivo es que nosotros alcancemos también una inmutabilidad similar a la de Dios, en el sentido de que nosotros alcancemos una pureza y no vayamos en desmedro de eso, no retrocedamos. O sea, que si alcanzamos una pureza, una santidad, una santificación, que sigamos creciendo y no retrocediendo. Ese es el sentido de por qué Dios se manifiesta como inmutable, para que nosotros intentemos imitar su carácter. Dios se manifiesta como eterno para que nosotros busquemos esa eternidad también. Dios se manifiesta como el Dios todopoderoso para que nosotros aceptemos su poder y busquemos y crezcamos en fe para obtener el mismo poder de Dios, no en potencia, sino como un regalo de Dios para nosotros, porque Dios nos enseña que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. En el Antiguo Testamento también dice que en su mano está el darnos poder y el hacernos grandes. Entonces, si hay estas características de Dios, nosotros las podemos obtener también en un nivel de regalo de Dios, de bendición de Dios. Aquí hay una pregunta importantísima y justamente iba para ese tema. Hay una pregunta, ¿cómo explicamos que Dios cambia o que Dios no cambie, ¿no? Sería más o menos la pregunta, cuando hay algunos versículos de que se arrepintió. Precisamente hacia allá iba. Hay algunos versículos donde dice que Dios se arrepintió y tenemos que entenderlos a la luz del contexto y de la comprensión del hebreo bíblico, ¿no? Ahora vamos a pasar por alto aquí estos conceptos y luego vamos a volver. Ok, vamos a revisar aquí. O mejor vamos revisando porque igual va a ser importante como introducción. Bien, Dios no puede volverse atrás, no se arrepiente. En principio, Dios tiene los dones y el llamamiento de Dios no son o son irrevocables. Dios no niega sus dones cuando ya los ha entregado. Por eso es que podemos ver gente que tiene dones a pesar de que no vive una vida muy centrada en Dios, o a pesar de que se apartan en algún momento, pero los dones se siguen manifestando, el ministerio se sigue manifestando y ellos siguen trabajando a pesar de que tienen caídas, tienen en general algunas deficiencias, ¿no? Pero sus dones y su llamamiento no tienen un remordimiento o son irrevocables, Dios no los revoca, ¿no? Y Él no se vuelve atrás o tiene una sola palabra, su verbo. Igual pueden revisar esa bibliografía. Entonces aquí ya sale el tema del arrepentimiento, ¿no? El sentido del verbo arrepentirse, que en hebreo es niyam o niham, y este verbo es diferente al verbo metanoia o metanoein, que es en griego. Es diferente porque el verbo de arrepentirse de metanoia o metanoein, significa arrepentimiento con cambio, o sea, un cambio de mentalidad. Si yo me arrepiento como ser humano y vengo a Cristo, me arrepiento, lo que va a ocurrir en mí es un cambio de mentalidad, un cambio de propósito. Igual pasa con alguien que se esté arrepintiendo en alguna campaña evangelística o si algún hermano está evangelizando y le predica, esta persona se arrepiente, esta persona, si es un verdadero arrepentimiento, va a cambiar su mentalidad, va a cambiar su propósito de vida, va a cambiar prácticamente todo en su interior, en un aspecto espiritual, va a cambiar desde ese momento. Igual, si yo como cristiano cometo algún pecado o hago, por ejemplo, un daño a un hermano,
yo lo que empiezo a hacer a partir de ahora es que me arrepiento y empiezo a buscar la forma de resarcir esto, porque tengo que mostrar un cambio, un arrepentimiento o una muestra que sea digna de ese arrepentimiento, ¿no? Un fruto digno de arrepentimiento, decía Jesucristo, ¿no? Entonces, el verbo arrepentirse que aplica para Dios en la palabra no es este arrepentimiento de cambio de mentalidad, sino es un arrepentimiento que significa consolarse o reanimarse. Cuando una persona, por ejemplo, ha perdido algo, por ejemplo, yo pierdo pues una cantidad de dinero, no necesito cambiar nada porque estoy perdiendo, no es un sentido de cambiar algo, de cambiar, pues, no sé, una mentalidad en ese momento, sino lo que yo hago es una especie de consuelo, me arrepiento o sufro por eso que he perdido, pero me consuelo o me reanimo para seguir adelante, para buscar otra cosa similar. Entonces, en ese sentido está el tema del arrepentimiento de Dios. Es un verbo diferente que se traduce igual como arrepentirse, pero no es el arrepentimiento de cambio de mentalidad. Ok, entonces hay algunos casos en la Biblia, como en Génesis 6:6. Te agradezco, hermana Elizabeth, por mencionar esto porque nos da una clara forma de explicar este tema con esa pregunta. Y aquí en Génesis 6:6 dice que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Estaba refiriéndose a la humanidad antes del diluvio, ¿no? La humanidad antediluviana. Esta humanidad antediluviana había pecado contra Dios de una manera increíble, de una forma, se habían corrompido de una forma por demás extravagante y habían pecado de forma inmensa contra Dios. Entonces Dios les va a enviar un castigo y Dios lo que hace es arrepentirse. Pero el propósito inicial de Dios al crear a la humanidad era que llegue esta humanidad de nuevo por medio de Jesucristo a ser salvos y que terminen nuevamente, como en el Apocalipsis vamos a terminar, en, en el mismo jardín, ¿no? Igual con Dios, igual andando con Dios, igual viviendo el propósito de Dios. Entonces, Dios no cambia su mentalidad. Igual nosotros vamos a llegar a vivir en el jardín, en ese jardín o en ese cielo nuevo y tierra nueva, pero la diferencia es que esta humanidad antidiluviana que murió, que Dios los castigó, ellos no. Entonces lo que Dios hace es arrepentirse, pero no cambiar su mentalidad. O sea, deja que todo su propósito siga adelante y por eso es que deja vivos a Noé y a su familia, porque ellos habían estado conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos que Dios, aunque se arrepiente y castiga a los malos, no deja, no deja que su propósito, su mentalidad cambie. No cambia, solamente es una forma de reanimarse y de consolarse y de castigar la maldad en los seres humanos que han pecado. Lo mismo ocurre en Éxodo 32:14, que Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En este caso es diferente porque Yahweh o Dios o Jehová dice que va a hacer un daño a su pueblo, un castigo, un mal, pero Moisés lo que hace es interceder. Y ahí hay un juego de mencionar tu pueblo, mi pueblo. Dios le habla a Moisés y le dice, ese tu pueblo, ¿no? Tu pueblo ha pecado. Y Moisés le repite con lo mismo, como diciéndole, intercediendo, y le dice, no es mi pueblo, es tu pueblo. Entonces Dios se arrepiente de eso, se consuela por medio de la intercesión de Moisés y continúa con su propósito. Nada más es una forma de consolarse, de reanimarse y de continuar con su propósito. El propósito de Dios no cambia nunca. Dios no se arrepiente como nosotros nos arrepentimos. Dios no se arrepiente en el sentido de que tiene que cambiar Él o que ha hecho algo malo Él, sino que, y eso lo dice la Biblia claramente, que Dios
no es deudor de nadie y Dios no se arrepiente absolutamente de nada. Eso con relación al arrepentimiento de Dios y a la característica inmutable de Dios, que Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Muy bien, ahora vamos a terminar ya por aquí con esta idea de la omnisciencia de Dios. Aquí ya viene la parte de la infinitud de Dios, de que Dios es infinito. Dios es omnisciente porque lo sabe todo. Les recomiendo que lean con detalle estos conceptos y si tienen dudas o preguntas igual las envíen. Dios sabe absolutamente todo y esta parte de la omnisciencia de Dios está mayormente reflejado aquí en el Salmo 139. Dios es omnipresente. La omnipresencia de Dios se manifiesta en las tres personas de la Trinidad y están presentes en absolutamente todo momento y en todos los lugares posibles. De hecho, hay una frase que me gustó mucho de Rilke. Rilke dice en su Biblia de Estudio que Dios, al estar en todo lugar, no está en todas las cosas. Porque el hecho de que Dios esté en todas las cosas significaría panteísmo. Panteísmo es esa doctrina que indica que Dios está en las cosas o que Dios son todas las cosas o que Dios está en cada árbol, en cada persona, en cada cosa. Entonces, que yo adoro esas cosas porque ahí está Dios, ¿no? Más o menos eso es el panteísmo. Entonces, Dios está más bien no como en todas las cosas, pero sí en todo lugar. Y como ya les había explicado del ejemplo del océano o del mar, no es que todas las cosas estén inmensas ahí en ese mar, pero Dios está como una energía pura e infinita que abarca absolutamente todo. Entonces, desde el centro de nuestro mismo ser, ahí es donde se manifiesta Dios, hasta en el momento más alejado o más increíble que pudiera parecer que Dios no está, Dios está allí. Y, y podemos mencionar también algunos modos de Dios de estar presente. Em, Además de su inmensidad, Dios es inmenso, además de infinito, Dios es tan grande, además de todopoderoso, y Él reside básicamente en los cielos de los cielos. Recordemos que hay tres cielos según la Biblia: el cielo que nosotros aquí vemos, el cielo más arriba, que es todo lo visible por encima de nuestra vista física, que son los planetas, estos conjuntos de estrellas más arriba y todos estos grupos del resto de planetas en todo el universo. Esos son los cielos de los cielos, según Primera Reyes 27, cuando me parece que Salomón es quien hace esa mención. En el santuario, donde era el lugar santísimo del templo, que ahora viene a ser la iglesia, ahí es donde Dios reside, ahí es donde Dios mora. En el cielo, donde después será su habitación, donde él estará siempre. Por eso habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque habitaremos allí. Y finalmente, Dios está en cada creyente en particular. Muy bien. Adicional a esto, hay que mencionar algo importante. Dios permanece también en comunión con nosotros y nosotros permanecemos en comunión con la naturaleza divina. Y esto se da por algo que se llama mutua inmanencia, o sea, una mutua conexión de nosotros con Dios, una mutua relación de nosotros con Dios. De hecho, religión significa relación también. Religión, que viene del griego religare,
significa una relación con Dios. Y cuando nosotros alcanzamos esa relación consciente entre la Trinidad, entre Dios Trino y nosotros, y cada uno, nosotros llegamos a entender cómo esa relación se aviva o disminuye dependiendo de cuánto tiempo o cuánta entrega nosotros le damos a Dios. Si nosotros le concedemos más tiempo, eso es algo que todos nosotros notamos, más tiempo a Dios, más tiempo al servicio, más tiempo para la iglesia, en fin, más tiempo para estas actividades que nos ayudan a crecer en la relación con Dios, crece nuestro propio sentir, crece nuestra fe, crece nuestra conexión con Dios. Luego hay también la idea de la omnipotencia. Está la idea de la omnipotencia de Dios, y cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos hablando básicamente del poderío de Dios, de lo poderoso que es Dios, lo todopoderoso que es Dios, ¿no? Y que Él hace todo lo que quiere y todo de acuerdo a su perfección. Pero a pesar de eso, Dios tiene algunas limitaciones. Es increíble que a pesar de todo, Dios tenga algunas limitaciones, y son limitaciones que han sido impuestas por su misma perfección. Y eso lo van a ver también en su material en detalle, pero necesitamos reconocer las manifestaciones de Dios, o las limitaciones de Dios para que nosotros también reconozcamos su poder. Y eso más o menos se da de la siguiente manera. Dios tiene limitaciones básicas en cuanto a su santidad. Por ejemplo, Dios no puede mentir, no puede ser tentado para pecar, no puede negarse a sí mismo, ¿no? Y hay limitaciones impuestas por su propia voluntad, o sea, por su fidelidad. Dios se ha limitado a sí mismo, por ejemplo, cuando decide enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, cuando decide no romper algunas resistencias, cuando decide, por ejemplo, en el caso de resistencias, por ejemplo, cuando hay situaciones eh, en las que tiene Dios que permitir ciertas cosas, y tiene Dios que dejar pasar algunas situaciones. Eso es lo que se llama, por ejemplo, la ley permisiva de Dios. Por ejemplo, otro caso se ve cuando escoge a Jacob en lugar de a Esaú, ¿no? Es por su propia voluntad, cuando su propia fidelidad, eh, de Dios tiene que escoger una u otra cosa. Eso queda, nosotros no sabemos reconocer por qué Dios hace algunas cosas como esas, pero eso queda pues a la voluntad de Dios. Y luego hay algunos aspectos de Dios con respecto a esa voluntad, como por ejemplo la voluntad creativa, ¿no? Dios crea de acuerdo a su voluntad, Dios hace lo que hace de acuerdo a su voluntad. Es la voluntad también decretiva, Dios hace y decreta de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su ser absoluto. Dios tiene también una voluntad preceptiva en cuanto a lo que Dios envía preceptos. Y además Dios tiene lo que les mencionaba, la voluntad permisiva, ¿no? Que es Dios lo que Dios impide que se haga, o lo que Dios no impide que se haga, sino que deja que ocurran algunas cosas, que también tienen un propósito, que aparentemente son negativas, son malas para algunos humanos, pero que guardan un propósito mayor que pues está también dentro de la voluntad de Dios, y Dios sabe por qué no impide que sucedan estas cosas que están ocurriendo, que nos parecen incluso un poco malas, pero bueno. Si hubiera alguna pregunta sobre esta última parte, la pueden comentar aquí, o si no, igual lo estaremos revisando en la siguiente clase.
Bueno, igual estamos, bueno, no ha habido ninguna pregunta, así que espero que este tema sea bien comprendido. Les pido que lean el material cuantas veces lo requieran o lo necesiten. Y igual, como les he comentado siempre, estoy apto, ya no totalmente dispuesto a solucionar cualquier pregunta o duda que tengan de manera personal, algún tema de consejería, igual lo podemos agendar. Así que el siguiente sábado continuamos con nuestro estudio, les enviaré este material. Les envío un fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho. Los quiero mucho, mis queridos hermanos. Gracias por permanecer e insistir en su crecimiento, en su estudio. Amén. Gracias. Gracias por sus saludos y sus mensajes. Igual con la mayoría de ustedes estoy conversando eventualmente por WhatsApp, así que con todo gusto podemos seguir siempre por allí cualquier comunicación o cualquier necesidad que tengan con respecto al ministerio. Un abrazo fraterno, cuídense. Gracias, Amén, igual. Dios le bendiga. amén, Dios les bendiga. Mañana domingo recuerde congregar y realizar siempre sus oraciones diarias. Un abrazo fraterno. Amén, bendiciones para Gracias, todos. igual. Amén, nos vemos.